pequeña intro. Ya creo que son 10:10, así que si quieren arrancamos. Si alguno quiere arrancar orando, así vamos arrancando. Uno tiene ganas de orar. ¿Cómo estás, Mili? ¿Cómo andan? Estaba preparando el mate, pero escuché. Qué genial. ¿Te animás a orar? ¿Te animás? ¿Arrancamos orando? Dale, dale. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos estás regalando, por otro martes donde podemos estar reunidos por esta plataforma. Te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor, y nos transformes. Señor, usa este tiempo para que podamos abrir nuestro corazón, acercarnos a ti y hables a cada uno de los que estamos reunidos por acá. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, hoy, como venía hablando recién, iba a compartir con Flor y vamos a hacer una parte en sí, iba a dar como una introducción y después la siguiente parte le iba a estar dando Flor Aslan. Así que bueno. Como yo le puse un título, sí, que es una palabra media rara, que se llama alma desprotocolizada, le puse el título. Eh, y decís, ¿qué es eso, alma desprotocolizada? Eh, bueno, hoy nos encontramos en pandemia, estamos en el encierro, y no sé si alguna vez escucharon, creo que lo escucharon, el protocolo del coronavirus o el protocolo que tenemos que llevar a cabo por esta pandemia. Y creo que el protocolo, lo conocen más que yo seguro, lavarnos las manos, ponerse el barbijo, encerrarse, y bueno, y diferentes tipos de protocolos o normas que tenemos que llevar a cabo mediante al virus que está atacando, ¿sí? Que está eh, un protocolo, algo que tenemos que llevar a cabo. ¿Y por qué alma desprotocolizada? Alma desprotocolizada, es decir, un alma que no está llevando el protocolo correcto, vamos a ponerlo de esta forma. Entonces, yo hablaba respecto al alma, ¿sí? El alma que en sí, nosotros, ¿sí? Como cristianos, pensamos que somos seres tripartitos, seres integrales, ¿sí? Cuerpo, alma y espíritu. Y en el alma, ¿sí? Se encuentran las emociones, los sentimientos, los pensamientos y otro tipo de factores más en el alma. Entonces, ¿cómo alma desprotocolizada? Es decir, emociones o pensamientos que están fuera de protocolo, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, le puse el título Alma desprotocolizada. Y ahora, sí, que como veníamos hablando de la temática, que era la ansiedad, depresión o diferentes tipos de factores, quería darle una introducción con este título, Alma desprotocolizada. Y, y yo quería hablar respecto a la pandemia, que como veníamos hablando al principio de pandemia, no nos esperábamos este tipo de cosas que íbamos a encontrar estar encerrados. Ahora, ya pasando más de 100 días, ya pasando mitad de año, estando en septiembre, sí, estamos encerrados todavía. Y obviamente que pasan diferentes tipos de emociones, ¿sí? Que quiero hablar un poco de eso, de emociones condicionadas. Emociones condicionadas acorde al ambiente donde nos encontramos. Y recién veía a Mili que estaba con el mate, Fede que estaba ahí con Mateito, bueno, no veo ninguno más con la cámara prendida, pero seguramente cuando se levantaron, no sé, imagino, ahora se han levantado a las 9:30, 9 o más temprano, y no sé, se han lavado los dientes, no sé si alguno se lava los dientes, algo que hacen rutinariamente cuando se levantan. No sé, se levantan todos los días en el mismo lugar, me imagino, en la misma casa, en la misma habitación, con la misma persona, con la misma familia, ¿no? O no sé si estás con tu familia o te encontrás sola o solo, pero te encontrás en el mismo ambiente, te levantás en ese mismo lugar, te preparás los mates, calentás el agua, y de alguna otra forma no estamos haciendo tanto esfuerzo en nuestra mente, porque es algo que hacemos todos los días, me parece. Entonces, como lo hacemos todos los días, es algo rutinario, es algo común, que lo hacemos diario.
Entonces no estamos haciendo tanto esfuerzo de alguna otra forma, de forma de nuestra mente. Pero ¿qué pasaría si todos los días en la cuarentena nos levantamos en diferentes casas? Bastante difícil sería. Entonces nuestras emociones serían distintas, de acorde al ambiente donde estamos. Yo imagino si te levantás en otra casa todos los días distinta, no sabrías dónde está el baño, no sabrías dónde están las habitaciones y te perderías un poco. Las emociones serían distintas. Bueno, de esto quiero hablar un poco. De esta introducción quiero hablar. Es que no nos esperábamos estar encerrados en la cuarentena, estar encerrados todos estos días. Y la poco costumbre, ¿sí? Van a haber factores de emociones distintas. Por eso el alma desprotocolizada. Y acá yo había puesto un poco que es la novedad, lo nuevo. Cuando hay algo nuevo, cuando, como bien recién hablando del ejemplo de levantarnos en diferentes casas, es algo nuevo, es otra novedad, entonces no estamos acostumbrados. Y hay un ejemplo que quería tomar para hablarlo un poquito más fácil, es cuando vas por un camino. Vas por un camino y cuando vas por ese camino ya tenés como una ruta, el camino de tierra. Tienen esa ruta, ya tienen ese camino para llegar, no sé, a tal lugar. Pero ¿qué pasa si en ese campo tenés que ir por otro camino, todavía no marcado? Es decir, tenés que hacer unas huellas distintas, tenés que hacer otro tipo, tenés que hacer las huellas, tenés que armar el camino. De la misma manera cuando vamos a otros lugares, cuando pasamos por algo nuevo. Es decir, la primera vez, no sé, que hayan tenido que sentarse en un auto y manejar, seguramente la primera vez se le habrá complicado. O la primera vez, no sé, que rendieron un final, está en la facultad, la primera vez que rendieron un final, uy, me pongo nervioso, estoy ansioso, y hay diferentes emociones cuando hay algo nuevo. Así sucede. Pero ¿esto sucedió siempre? ¿De que tenemos que estar con ansiedad? ¿Esto sucedió siempre? No. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de alma desprotocolizada, no sé si hasta ahora se me está entendiendo, pero cuando hablamos de alma desprotocolizada, es decir, nuestras emociones están fuera de protocolo. Dios, desde un principio, no quiso que tengamos ansiedad, que tengamos depresión, que tengamos estos tipos de males. Porque Dios siempre quiso que nuestras emociones estén controladas y gobernadas por el Espíritu, por la comunión perfecta con Dios. Pero ¿qué pasa? Entró la maldad al mundo. A entrar la maldad, a entrar el pecado y la comunión con Dios, con el Espíritu se rompió, ¿sí? Vivimos bajo el alma, bajo las emociones, bajo los sentimientos. Por eso hoy el mundo está como está, porque está con el alma corrompida, el alma atrapada por el diablo. La gente que no conoce a Jesús está esclavizada por el pecado, por la maldad. Y ahora vamos a igual seguir hablando y Flor va a llevar un poco eso. ¿Y qué sucedió por eso? O sea, ¿cuál es el resultado? De que nuestra vida esté llevada por el alma, por nuestras emociones y por nuestros sentimientos. Bueno, cuando nuestra vida está llevada por emociones, por sentimientos, gente que no conoce de Jesús, el resultado de todo eso, a largo plazo, muchas veces sucede el suicidio o peores cosas aún, como asesinar, y diferentes factores que quiero hablar un poco de eso ahora, de las estadísticas, que a mí cuando las veía, literalmente me ponía re triste. Me ponía re triste de cómo mucha gente se suicida y veía la tasa de suicidios, cómo subió en esta pandemia en 2020, es, es tremendo. Y veía una frase que me gustó mucho, que es, no sé si alguno conoce la serie 13 Reasons Why, por ahí lo digo mal en inglés, son 13 razones de morir, que es una serie que creo que el 2017, si no me equivoco, salió, y me gustaba la frase que ponían, pueden haber 13 razones para suicidarte, pero nunca es la salida. Y tal vez decís, bueno, tengo un montón de razones por suicidarme, por esto, por esto, por esto, pero nunca es la salida a suicidarse. Y acá veía en una nota, que la voy a citar,
que diferentes testimonios de personas que se quisieron suicidar. Y acá hay una chica que dice que tenía 13 años y dice, no me quería morir, pero quería irme en paz. Puedo decir, Pali, que pudo recuperarse, tenía 13 años, pocos amigos, unos padres que la controlaban excesivamente en todo y sensaciones de tristeza, que no sabía cómo expresar cuando intentó quitarse la vida. La llevaron a un centro de salud y de allí la derivaron a un tratamiento psicológico que la están ayudando a sobreponerse. Fer, ¿sí? Dice que es otra persona, en cambio, no encontró ayuda. Dice que esta adolescente, un argentino de 16 años, no pudo frente a la ruptura de su novia, quien era la principal referente del efectivo, hablamos de los afectos, de las emociones, después de haber atravesado una infancia marcada por una violencia de su padre. Esos casos forman parte de un informe de suicidio de adolescencia de la situación argentina. El jueves, dice, esto fue, no, acá no tengo la fecha, bueno, dice que advierte que la ha triplicado desde los años 90 y ha reclamado políticas públicas. Desde los principios de la década del 90, actualidad, la mortalidad del país en adolescentes se triplicó, considerando junto al país. Bueno, la cifra es 12,7 de cada 100.000 adolescentes. Entre 15 y 19 años, su auto provocó la muerte en Argentina. Después, un accidente de tránsito, fallecieron 450, un fenómeno que está causante de los medios entre 2016 a 2018. Bueno, ha aumentado muchísimo la tasa de casos de suicidios desde el 2015-2017 hasta hoy. Se dicen que alrededor de 800.000 personas se suicidan al año. Un montonazo, un montonazo. Cada 40 segundos sí muere una persona en el mundo. Imagínense que tal vez alguno de ellos está suicidando. En Argentina, acá en nuestro país, creo que es uno de los 10º casos de muertes. Y es el primer caso que no es natural. Cuando hablo de natural, puede ser coronaria es paro cardíaco, cáncer, diabetes, obesidad. Es el primer caso que no es de muerte natural, es suicidio. Bueno, en Europa es mucho peor todavía. Pero bueno, hablando del tema de suicidios, es al extremo que se termina llegando. Y muchos de ellos es, como veníamos hablando recién, obviamente porque son personas que son guiadas por el alma, esclavizadas del pecado, pero muchas veces puede suceder por una herida. Hablaba recién de este chico que tomó la decisión porque cortó con su novia, o aún inclusive por la opresión, entre comillas, de los padres, pero son diferentes tipos de casos, cada uno, pero siempre con una herida, con un alma desprotocolizada, podemos decirle, ¿sí? Un alma que es gobernada fuera de protocolo de parte de Dios. Y es tremendo cómo la maldad, cómo el diablo ocupa las mentes de esas personas y las lleva cautiva. Y ahora, como estudiantes ahora universitarios, muchas veces nos sucede, nos pasa, que estamos encerrados en la pandemia y no podemos, tal vez se nos complica estudiar, nos cuesta, no nos salen las cosas, estamos encerrados. ¿Y cómo podemos llevar esto a que como cristianos nos pueda ayudar de parte de Dios? ¿Cómo vamos a llevar esto para que Dios gobierne y quitemos toda ansiedad y se la dejemos delante de Dios? Así que esta como una breve introducción a la problemática, en sí un poco a la ansiedad. Así que bueno, nada, si estás por ahí, Flor, y querés comentar un poco. Tenés el micro apagado. Ahora sí. Lo que decía, como decía Lean, muchas veces el alma domina y provoca que el cuerpo actúe en base a eso. Nosotros deseamos y actuamos en base a lo que deseamos. Una de las veces el alma domina, como dice Lean, lleva a que te suicides. Pero otras veces, y hay una frase que la otra vez hablábamos con Lean, el cuerpo grita lo que uno no quiere escuchar. Muchas veces tenemos ansiedad y no queremos escuchar, tenemos angustia y no queremos escuchar, decimos no, bueno, y empezamos a abordar emociones.
Y cuando abordamos emociones, trae diferentes enfermedades. Brevemente lo digo, porque tampoco me quería extender mucho en eso. La ansiedad, una de las enfermedades que trae es, se doblega la probabilidad de que tengas cáncer, asma, problemas cardíacos. Pero sobre todo, es una enfermedad súper estudiada por la medicina, aunque no lo crean, porque es una emoción que conlleva otras emociones. Y una de estas es el estrés y el pesimismo. El pesimismo, hicieron un estudio de personas que habían tenido ataques cardíacos previamente y los dividieron en dos sectores: personas positivas y personas pesimistas. 25 hombres pesimistas y 25 hombres que tenían pensamientos positivos. De esos 25 hombres con pensamientos pesimistas, 21 murieron a los 8 años, después de ese estudio. O sea, que el 84% de las personas pesimistas se doblega la probabilidad de muerte. Pero de esos 25 hombres que eran positivos, que tenían buenos pensamientos, que tenían esperanza, solamente murieron 4. Es una cifra totalmente dispareja. 4 contra 21 es un montón. Entonces sí, verdaderamente la ansiedad es algo que afecta al cuerpo, es algo que ayuda a que tengamos problemas en el cuerpo, ayuda a que tengamos problemas cardíacos, que tengamos cáncer, se doblega. Y yo, la otra vez hablábamos sobre este tema, estamos organizando, y ella me dice, bueno, por ejemplo, cuando te pones nerviosa para un examen. Yo digo, me pongo nerviosa, pero no me da ansiedad. No te da ansiedad, me dan náuseas, pero más de eso no. Y me quedé con eso, nunca había tenido un ataque de ansiedad para mí en mi vida. Me acosté a dormir esa noche y Dios me trajo un día que verdaderamente tuve ansiedad. Y no me había dado cuenta, fue el peor ataque de ansiedad que tuve. Y lo pongo a modo de ejemplo. El año pasado, yo, decidiendo que iba a estudiar, uno de los motivos, siempre conté que soy malísima para química, dije medicina no. Pero también yo vivo con mi mamá sola, y dije, bueno, ¿qué pasa si a mi mamá le pasa algo? Yo tengo que dejar de estudiar, son 6 años de medicina, tengo que dejar de estudiar, hacerme cargo, ¿dónde voy a sacar la plata para hacerme cargo de mi familia? ¿Cómo me hago cargo con 18 años si a mi mamá le pasa algo? Entonces, no. Y me acuerdo que llegué, ese día teníamos oración en la iglesia, llegué y dice, bueno, orá con el que tenés al lado. Y me dice, bueno, contame, ¿qué te pasa? Una amiga, y le digo, y me puse a llorar, y me dio un ataque de ansiedad, me puse a llorar, y le digo, nunca me ha pasado que lloré tanto, y le digo, no sé, tengo miedo de lo que va a pasar, ¿qué va a pasar si pasa algo en mi familia? ¿Qué pasa si a mi mamá le pasa algo? Yo de dónde saco, de dónde tengo que dejar de estudiar porque tengo que hacerme cargo de mi familia si pasa algo? Mi mamá tiene 55, no es tan grande, tiene un alma de 20, aunque tengo 55, pero yo me estaba preocupando por algo que todavía no había pasado, tenía ansiedad por qué va a pasar si pasa esto. Oramos, y cuando terminamos se me acerca y me dice, ¿te hago una pregunta? Sí, le digo, sí. En una casa que es mamá, papá, hijos, ¿quién provee? Dios, le digo. Exacto. Dios es el que se ocupa de todo. Y ahí entendí una cosa. Yo estaba tan ansiosa, tan preocupada, tan enfocada en mí, que me había desenfocado de Dios. Esa simple palabra de que me dijo, ¿quién se ocupa? Y me dijo, Flor, estás desenfocada. Y el Salmo 62 habla de eso. Le dice al alma que esté en silencio delante de Dios, porque en Él está la esperanza. Y yo me había dado cuenta que mi esperanza no estaba puesta en Dios. Y llevaba años en la iglesia, pero mi esperanza en un momento se desenfocó, se fue para otro lado. Y ahí mismo también me acuerdo de 1 de Pedro 5, creo que es, que habla de que tenemos que dejar nuestra ansiedad a Dios porque Él cuida de nosotros. Muchas veces, capaz llevamos 5 o 6 años en la iglesia, algunos más, y nos olvidamos que Dios es el que está cuidando de nosotros. Es un segundo, tal vez empezamos a pensar, bueno, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Y la ansiedad empieza a entrar en nuestra alma. Y mi alma estaba inquieta, verdaderamente no estaba en silencio, estaba muy inquieta y no sabía qué iba a hacer. Y en ese momento me di cuenta de que era Dios
era mi esperanza y que me tenía que volver a enfocar en él. Me súper tranquilicé, hoy por hoy sigo estudiando, mi mamá tiene más energía que nunca, y mi esperanza se puso de nuevo en Dios. Pero asimismo, si la Biblia habla de la ansiedad, es porque es una emoción que vamos a tener que enfrentar algún día. Ahora, ¿qué haces con esa emoción? ¿Dejás que te domine o se la entregas a Dios? Dios te dice, vení, entregármela a mí porque yo cuido de vos. Es una emoción, la vas a tener algún día, no tenés que dejar que te domine. Porque, como hablaba Lea, el orden desde Génesis es el Espíritu Santo sobre nuestro espíritu con el Espíritu Santo domina nuestra alma. No tenemos que dejar que el alma nos domine. Y cuando está desordenada, yo me di cuenta muchas veces que mi alma estaba desordenada y que mi alma estaba sobre todo y me estaba dominando. El Espíritu Santo es quien ordena. En Génesis dice que todo estaba desordenado, todo estaba en tinieblas, y Dios habló y todo fue luz y todo se ordenó. Entonces, muchas veces, cuando nos damos cuenta que nuestra alma está desordenada, es decirle a Dios, verdaderamente necesito que ordenes mi ser porque estoy desordenada, necesito que me sujetes a vos. Y muchas veces dice, bueno, no, Dios no va a querer que yo le diga eso. ¿Cómo le voy a decir a Dios que llevo 10 años en la iglesia y que estoy desordenada, que me doy cuenta que mi alma me está dominando? No importa que tengas que decir a tus pastores, mira, estoy siendo dominada por el alma, o decirle, Dios, necesito que me ayudes. No importa el tiempo que llevas en la iglesia, no importa nada, importa que vos estés ordenado conforme a la voluntad de Dios. Y una de las cosas, bueno, sabemos que tenemos ansiedad, que es común, y en medicina se usa mucho la palabra inhibidores. Inhibidores es una sustancia que bloquea a otra sustancia. La ansiedad es una emoción que tiene que ser bloqueada por la paz de Dios. Así es simple. Así como suena, es una emoción que necesita ser bloqueada por la paz de Dios. Muchas veces nosotros buscamos paz en otro lado. Buscamos paz en pastillas, buscamos paz en meditación, buscamos paz hasta en personas. Y capaz pongo ejemplos para que vean que uno no habla porque lo sabe, sino porque sinceramente lo está sufriendo, muchas veces lo sufrió. Yo mucho tiempo busqué la paz en la persona que en ese momento era mi novio. Entonces, si a mí me pasaba algo, iba a él y le decía, me pasa esto. Y él me buscaba ayudar y no lo conseguía. Yo tenía tranquilidad, no conseguía esa paz. Conseguía una tranquilidad que duraba un poco de tiempo y después todo seguía igual y seguía yo súper angustiada, seguía muy ansiosa y no conseguía paz en ningún lado. Entonces, ahora que veo a Cristo, entiendo que la paz viene de adentro hacia afuera. Muchas veces buscamos paz en otras personas sin darnos cuenta que la paz tiene que estar en nosotros, porque nosotros tenemos que mirar a Dios. Entonces necesitamos que la paz del Señor bloquee todas nuestras emociones que sean en contra de su voluntad. Tenemos ansiedad, Dios, necesito de tu paz. Simplemente necesito de tu paz. Y el único que puede dar paz es Él. Tranquilidad conseguís efímera en cualquier lado. Paz solamente en Dios. ¿Por qué? Porque en Isaías 9, Dios dice que es consejero, admirable, Dios fuerte, pero también dice que es príncipe de paz. Y el único que puede dar paz es aquel que es príncipe de ella, es aquel que es dueño de la paz. Entonces no vas a conseguir paz y le hablo capaz a alguien que más tarde va a ver el video y no conoce a Dios. No se consigue paz ni en pastillas, ni en meditación, ni en una persona, ni en la droga, ni en el alcohol, ni en el boliche. Se consigue paz en Dios, porque Él es dueño de la paz. Y una diferencia que hay entre tranquilidad y paz es que paz significa periodo de estabilidad. Y sabes que cuando busqué qué era la paz, dice, es un periodo de estabilidad y habla de naciones, entre dos naciones. Y se llega a ese periodo de estabilidad gracias a un pacto y a un pago. Pequeño detalle. O sea que o antes, las naciones cuando se peleaban, necesitaban un pago y un pacto para estar en paz. Nosotros tenemos a alguien que pagó. Súper conocido, Juan 3:16, de tal manera Dios amó el mundo que dio a su único hijo para aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Dios dio pago, dio a su hijo por amor a todos nosotros. No importa, vos lo mismo, si llevas 10 años, capaz te olvidaste de la cruz. Entonces, vamos a enfocarnos de nuevo en la cruz. La cruz pagó.
Y capaz, como dije, hay alguien que está escuchando y dice, bueno, sí, creo que Jesús murió por mí, o creo que murió para los otros, pero ¿por qué por mí? Por mí no, si yo hice esto, hice aquello, si soy mala. No, capaz no murió por mí, murió por todos menos por mí porque yo soy una persona mala. ¿Sabes que en Juan 17 habla de que si Dios nos dio a conocer su nombre, es para que el amor con que amó al Hijo Jesús esté en nosotros y para que Jesús esté en nosotros? Entonces, si hoy estás escuchando, no importa si llevas 10 años en la iglesia, el nombre de Jesús que lo estás escuchando porque estamos hablando de él, es porque Dios quiere que el amor de Dios esté en vos y que también Jesús esté en vos. Y ahí viene la parte del pacto. Muchos de nosotros, cuando conocimos a Dios, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Lo aceptamos. Y un pacto es eso, es un acuerdo entre dos partes. Hicimos un pacto con Dios, diciendo que dejamos que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Y cuando alguien es Señor, es aquel que domina, es aquel que maneja todo lo que está pasando. El Señor de la casa maneja lo que entra, lo que sale y lo que se va a hacer en una casa. Entonces uno cuando le dijo a Dios, verdaderamente te acepto en mi corazón y quiero que seas mi Señor, hizo un pacto con Dios. Entonces si vos hiciste el pacto con Dios, diciéndole simplemente quiero que seas mi Señor, el que me domine, y también aceptás el pago que fue por Jesús, Él dice, yo te doy paz, porque tenemos un acuerdo entre nosotros. Hicimos que estamos enemistados, Dios con el mundo, y a través de un pacto y de un pago, Él dio paz al mundo. Entonces, vuelvo a lo mismo. No importa si llevas 10 años. Si en este momento te olvidaste que Jesús es tu esperanza, te olvidaste del pago, te olvidaste del pacto, volvé y decirle, Dios, me olvidé de esto. Decime quién soy y decime quién sos vos. Y sin vergüenza, porque es común, es algo que muchas veces nos pasa, porque muchas veces nos equivocamos, porque muchas veces nos preocupamos por nosotros, nos preocupamos por qué va a pasar, y eso de a poco nos va alejando. Dios está acá y nosotros vamos haciendo esto, y nos vamos alejando de Él. Sin querer, no lo quisimos, pero nos alejamos. Entonces, si nos alejamos, tenemos que volver a Él. Y simplemente es orando y pidiéndole a Dios que ocupe su lugar. Básicamente a esto no me quería extender mucho, pero era esta idea de que verdaderamente podamos mirar a Jesús como esperanza, que podamos aceptar que Él haga su obra a través del Espíritu Santo, ordene nuestras emociones, y también la palabra en Salmos 119 habla de que, el Salmo dice, mi alma se está deshaciendo de ansiedad, sustentame según tu palabra. Necesitamos leer la palabra de Dios, porque ahí están las promesas de Dios. Eso hace que nuestra ansiedad, si estamos deshaciéndonos en ansiedad, que a mí me pasó un montón de veces, que no sé a dónde ir, que no sé qué va a pasar, que no sé qué va a ser el futuro y qué hago y a dónde voy, Dios me dice, no, pará, yo prometí que yo soy Dios, yo prometí que todo está escrito, que yo soy el que hace tu vida y que antes que naciera yo ya tenía todo preparado. Entonces, es importante que leamos la Biblia porque ahí están las promesas y ahí está la forma en que Dios nos va sustentando. Así que, bueno, a las personas que no conocen a Dios los invito a que verdaderamente puedan decirle a Dios, no sé dónde estás, no sé si me estás escuchando, pero verdaderamente quiero que me des paz. Y Él te llena de paz. Y las personas que llevan 10 años en la iglesia como yo, y les pasa a veces que tienen ataques de ansiedad, que no saben qué hacer, que no saben qué es su futuro, volvamos a enfocarnos a dónde está Dios. Volvamos a Él sabiendo que tenemos a alguien que pagó y que una vez Dios quiso hacer un pacto con nosotros. Para eso. No sé, Lean, si quiere agregar algo. O alguno de los Oremos. chicos, si quiere contar capaz un testimonio. Diría de orar para cerrar la grabación y así ya quedaría. Y bueno, así, si te parece, Flor, ¿querés orar? Y cerramos orando. Orar por los chicos que se van a conectar y así nos quedamos charlando. Contamos un testimonio, lo que quieran.
Señor, te damos gracias, papá, por este día. Señor, te damos gracias, Señor, porque, Señor, vos sos aquel, Señor, que todo lo llena. Señor, que hizo, Señor, que nosotros estábamos peleados con vos, Señor, que estamos enemistados, Señor, y a través de Jesús, Señor, hizo, Señor, que podamos volver a vos, Señor, que podamos verdaderamente conocerte, Señor, que podamos conocer a un Dios de paz. Señor, por eso te bendecimos, Señor, te damos gracias, Señor, estamos verdaderamente agradecidos, Señor, por vos, porque verdaderamente, Señor, siempre, Señor, sos aquel que todo lo llena. Señor, te damos gracias en este tiempo, Señor, y verdaderamente te pedimos que estés ocupando tu lugar, Señor, que estés ordenando, Señor, nuestras emociones, que estés ordenando, Señor, todo nuestro ser. Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos domine, el que lleve, Señor, nuestra vida. Señor, te pedimos que tomes tu lugar, Señor, porque vos sos Dios, Señor, porque vos sos aquel, Señor, que hace todo nuevo, Señor. Por eso te pedimos que si hay personas que están escuchando, Señor, hoy, y tal vez sienten que necesitan, creen que necesitan, Señor, que su vida cambie por completo, Señor, te pedimos que ellos puedan mirarte, Señor, y puedan ver que verdaderamente sos aquel que hace todo nuevo. Te pedimos, Señor, que invadas, Señor, nuestros corazones, los corazones de las personas que hoy están escuchando, Señor, que invadas de tu paz, Señor, que verdaderamente, Señor, podamos ver la cruz, Señor, que seamos conscientes, Señor, del pago, Señor, que en este tiempo, Señor, podamos ser personas llenas de paz, Señor, y que en este tiempo, Señor, podamos verdaderamente conocerte más que nunca, Señor, que podamos ver que vos sos un Dios bueno, Señor, que vos tenés cuidado de nosotros, Señor, que no te olvidás de que estamos acá, Señor, que vos sos un Dios, Señor, que nos libras de todas aquellas cosas, Señor, que nos preocupan. Señor, por eso te pedimos, Señor, que estés, Señor, obrando en nuestros corazones, Señor, aunque cambies nuestra mentalidad. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que están en este momento con ansiedad, Señor, aún tomando pastillas, Señor, o buscando paz en otro lado. Te pedimos, Señor, que traigas convicción de que no hay paz si no es, Señor, atrás tuyo, Señor, que no hay paz, Señor, si no viene de vos. Señor, te bendecimos. Señor, te damos gracias por este día, Señor, aún por cada uno de los chicos. Te pido, Señor, que nos estés ayudando en este tiempo, Señor, a ser hijos conforme a tu voluntad. Señor, te pedimos, Señor, que invadas nuestros corazones, Señor, de tu amor, de tu paz, Señor, y que podamos ser, Señor, hijos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, que te buscan a vos, Señor, antes que a cualquier cosa. Señor, te pedimos que estés, Señor, ocupándote de nuestra facultad, Señor, de nuestros estudios. Señor, aún, Señor, que la gente, Señor, que nos vea, Señor, en la facultad, nuestros compañeros, Señor, vean que nosotros tenemos paz, que tenemos tranquilidad en medio de exámenes, en medio de finales, Señor, para que ellos nos pregunten, Señor, de dónde sacamos esa paz y podamos hablarte, Señor, hablarles de vos. Señor, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por este día.